Bien, vamos a comenzar con la segunda parte de la jornada. Tenemos, como he dicho anteriormente, tenemos dos charlas programadas. La primera es el doctor Lluís Montoliu, que nos va a hablar de terapias génicas para enfermedades raras. Le he comentado antes que espero que no me haga spoiler de su último libro de por qué mi hijo tiene una enfermedad rara. Me ha prometido que no, porque estoy a mitad de lectura y entonces, bueno. Pues nada, muchas gracias como a todos los ponentes y cuando quieras, Lluís. Vale, buenos días, muchas gracias a Chema, al aula, a Roche, a la Politécnica y a todos. Es un placer estar aquí en estas jornadas y debatiendo con gente que sabe, que lleva muchos años trabajando, ¿no? Y nosotros nos incorporamos al Ciber de Enfermedades Raras a finales del 2007 y yo siempre lo digo, y Paco lo sabe y lo sabe el actual director científico de Ciber. A nosotros nos cambió la vida, nos ha cambiado la vida y nosotros hemos pasado de ser un laboratorio de investigación básica a hacer diagnóstico genético, a tratar directamente con familias y con pacientes y a pagar todo el resto de proyectos y a focalizarnos directamente en enfermedades raras. Bueno, vamos al tema, CRISPR, ¿no? CRISPR es una revolución que está ahí. Alguien que venga de Júpiter y aterrice ahora y no sepa nada de CRISPR, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, lo que puede hacer es revisar este artículo que publicó Jennifer Doudna a principios de año en Science. Jennifer Doudna es una de las dos investigadoras que ganaron el Premio Nobel de Química en octubre de 2020 por el desarrollo de esta tecnología. Y ella pone el hincapié en estos 10 años que han pasado, apenas 10 años o solamente 10 años. En enero de 2013 fue cuando apareció la primera utilización real de estas herramientas que, como veréis, vienen de las bacterias y que sirven para editar genes de nuestras células, de células humanas, ¿no? Pero claro, yo cuando vi esta publicación dije, esto está muy bien de los 10 años, pero nos olvidamos de los 20 y de los 30 años. Nos olvidamos de que hay 20 años de trabajo anterior sin los cuales no se puede entender. Y nos olvidamos de este señor, de Francis Mojica, que es un microbiólogo de la Universidad de Alicante, y por eso escribí esta tribuna en Science Media Center España, para recordar a todo el mundo de que efectivamente en 2013 fue cuando tanto Feng Zhang como George Church confirmaron la utilización de estas herramientas en células humanas, pero en 2003, en verano de 2003, fue cuando Francis Mojica tuvo su momento eureka, hace 20 años, cuando se dio cuenta de que estas herramientas CRISPR eran en realidad un sistema de defensa que tenían las bacterias. Y fijaros, 30 años antes, en el 93, 10 años antes, hace 30 años, fue cuando Francis Mojica redescubrió estos sistemas CRISPR en bacterias. Y digo redescubrió porque en el 87 un equipo japonés ya lo había hecho, pero no le dieron mayor importancia, lo metieron en un cajón y la suerte fue que Francis, 6 años después, las redescubrió y decidió dedicar el resto de su vida profesional a ellas. Y gracias a ello, años más tarde, en junio de 2012, Charpentier y Doudna publican su artículo en Science, que es el que les lleva 8 años después a ganar el premio Nobel. Con lo cual tenemos esta historia de estos 20 años hasta el 2013 y los 10 años hasta el momento actual, que es debido al trabajo de todas estas personas. Esto lo sabemos. Lo que os traigo hoy es la situación actual. Y en la situación actual tengo que poner una 13ª persona en esta fotografía, porque en esta fotografía inicial no estaba. Y es una persona que ha puesto todo el campo patas arriba. Y es una persona de que si en algún momento la Academia Sueca de Ciencias considera premiar, probablemente esté muy alto en la lista de posibles premiados o que puedan recibir el premio Nobel. Me refiero a David Liu. David Liu en 2016 inventa los editores de bases, luego inventa los editores de calidad, que son una generación mucho más evolucionada de las herramientas de edición, como vais a ver a continuación. Bueno, el origen. Francis se da cuenta de que en los genomas de bacterias y arqueas hay fragmentos repetidos de secuencias que están particionados por otras secuencias que cada una es hija de su padre y de su madre, y durante muchos años nadie lo entiende, hasta que él se da cuenta que son fragmentos del genoma de virus y con ello la bacteria es resistente a la infección por ese virus. Por eso descubre un sistema inmunitario. Y esa es la aportación fundamental de Francis, que permite saber que este sistema
que las bacterias usan para defenderse, nosotros lo podemos convertir en una herramienta para editar genes. En definitiva, es un sistema de defensa, por lo tanto, es un sistema de corte de ADN. La bacteria lo que quiere es cortar el ADN del virus que la infecta. Por lo tanto, cuando nosotros lo sacamos fuera de contexto, el sistema sigue haciendo lo que sabe hacer, que es cortar el ADN. Al cortar el ADN lo tenemos que corregir. Y lo podemos corregir pues, de dos maneras distintas, ¿no? Tenéis la vía de la izquierda, que es la vía que tenemos presente en todas nuestras células, que es una especie de alarma en el cual las células reciben una luz roja como diciendo esto hay que resolverlo, hay que volver a unir este cromosoma que se ha cortado y me da igual si nos equivocamos, con lo cual vamos a resolverlo esto mal y pronto. Voy a comerme letras, voy a añadir letras y en el mejor de los casos, cuando resuelvo la continuidad del cromosoma, el gen deja de funcionar. Esto, curiosamente, tiene una actividad terapéutica, porque a veces apagar genes que están activados de una forma anómala puede tener una consecuencia terapéutica y veréis que este ha sido uno de los usos de las herramientas CRISPR. Si me escucháis a mí en alguna de las charlas que di en 2013, 14, 15, 16, pues todos poníamos, yo el primero, todos poníamos el acento en la vía de la derecha, porque era la vía más natural para interpretarlo. Era una vía en la cual la reparación está mediada por homología, le dábamos al sistema una secuencia que compartía secuencias a la izquierda y a la derecha del corte y añadía una secuencia nueva. Esto nos servía tanto para introducir una secuencia como para modificarla. Por lo tanto, podíamos curar genes, podíamos aplicar terapia génica. Y todos pensamos, yo el primero, que la vía de la derecha era la que iba a triunfar en la clínica. Y todos estábamos equivocados, porque a medida que hemos ido aprendiendo las proteínas que están detrás de esta vía, nos hemos dado cuenta de que hay muy pocas células en nuestro cuerpo que son capaces de hacer esta reacción. Nosotros en las células en cultivo podemos forzarlo, Chema nos ha explicado un caso, y en el mejor de sus intentos llegó a un 2%, pues os podéis imaginar en nuestro cuerpo esto no está ocurriendo prácticamente. Por lo tanto, esto aparentemente fue un jarro de agua fría, porque las herramientas de edición pues no parecían servir para editar, servían para cortar, para inactivar un gen, pero no servían para editar, ¿no? Y esto es algo a lo que puso solución David Liu y por lo tanto quería resaltarlo, ¿no? Doudna y Charpentier nos propusieron este sistema, que es una nucleasa que corta el ADN, pero corta no al azar, sino donde le indica una guía de ARN. Esto le da una versatilidad máxima. Esto es una tijera que corta el ADN y nosotros podemos definir dónde corta simplemente cambiando la guía. La guía de ARN se aparea con nuestro gen favorito en base a las letras, a los nucleótidos, por lo tanto la misma tijera, la misma nucleasa la podemos usar al gen que nosotros estemos interesados. Con el paso del tiempo, hoy en día, todo lo que estáis viendo ahora en pantalla es comercial y esto ha hecho que sea muy asequible y muy fácil aplicar estas tecnologías. La nucleasa es comercial, la guía de ARN inicialmente una sola cadena, ahora son dos. Hay una parte variable, que es la CRISPR-ARN, la que es homóloga al gen que queremos modificar, es la única que depende de cada experimento, y luego hay una parte común, que es el tracer-RNA, que se une a la primera y es la que atenaza la nucleasa. ¿Para qué sirve esto? Pues lo más fácil, pues para romper genes. Ejemplos de rotura de genes hay muchos, ¿no? Uno que ha tomado una cierta relevancia recientemente es su aplicación en xenotransplantes, ¿no? Sabéis que estos cerdos son probablemente los animales que tienen mayor número de modificaciones genéticas. En particular tienen 10 modificaciones genéticas, 4 genes del genoma de cerdo inactivados. ¿Inactivados cómo? Inactivados con CRISPR, y 6 genes del genoma humano. ¿Por qué? Porque necesitamos confundir a nuestro sistema inmune para que estos órganos de cerdo puedan ser aprovechados para personas que están en lista de espera, ¿no? Aquí tenemos los genes que se han utilizado y esto pues, se ha hecho durante un montón de años pues, con primates no humanos, con babuinos, etcétera, hasta que en septiembre de 2021 hubo un equipo valiente en Nueva York que hizo el primer experimento uniendo pues, un riñón de estos cerdos a la pierna de una mujer en muerte clínica. Una mujer que tenía latido, que estaba ventilada mecánicamente, pero que tenía un electroencefalograma plano. Era un cadáver, pero era una persona que sus familiares aceptaron y durante 50 horas el riñón no fue rechazado por la circulación y hizo lo que sabía hacer un riñón, que es hacer orina. En enero de 2022, David Bennett, esta persona con la sonda,
fue la persona que recibió por primera vez un corazón de estos cerdos, ¿no? Probablemente sea el primero de muchos. Murió 2 meses más tarde por una infección de un citomegalovirus que es probable que viniera también con el órgano que se le incorporó. Era un citomegalovirus porcino, con lo cual ya nos está diciendo que igual tendremos que poner atención a cómo estamos creciendo estos cerdos, ¿no? Pero esto para que veáis lo que CRISPR ha podido hacer en muy pocos años. Nos hemos podido hacer de lecciones. Si cortamos más de una vez en la misma molécula de ADN, podemos confundir al sistema y proceder a eliminar fragmentos. Esto lo hemos aplicado en el laboratorio, en la enfermedad rara que trabajamos nosotros, que es una condición genética poco frecuente, que es el albinismo, ¿no? Que lo relevante no es lo que se ve, esa falta de pigmentación. Sabéis que lo relevante es que son personas con una discapacidad visual severa. Hay muchos genes que causan albinismo, los que llamamos no sindrómicos y sindrómicos. Hay albinismos muy graves en los cuales no solamente están afectadas la retina y las células pigmentarias del cuerpo, sino que cursan con fibrosis pulmonar e incluso pueden requerir trasplante de pulmones, incluso uno puede llegar a fallecer debido a estas formas graves de albinismo. Y nosotros nos hemos centrado en el más común de todos, que es el albinismo oculocutáneo. Y extendiendo lo que decía Chema y a lo que se refería de paso también Paco, deciros que tenemos un 30% de personas con albinismo, y esto es así con muchas enfermedades raras, la mayoría, que clínicamente vemos que tienen estos síntomas y las podemos ubicar en alguno de estos tipos, pero en que no encontramos la mutación causal, no encontramos somos incapaces de diagnosticarlos genéticamente. Probablemente porque tenemos que incorporar zonas reguladoras que son las que determinan que ese gen empiece a funcionar. Y para ello, durante muchos años no hemos sido capaces de investigar esas zonas reguladoras porque en el ADN intergénico predominan las secuencias repetidas y esas secuencias repetidas hacen casi inviable cualquier aproximación clásica. Hasta que llegaron las CRISPR. Las CRISPR nos permiten delimitar cualquier zona reguladora a izquierda y a derecha, podemos extinguir esa zona reguladora y ver cuál es el efecto, ¿no? Y este es el primer ratoncito que nos nació y no hay que ser un experto en la materia para darse cuenta que el ratoncito que está arriba, que tiene el gen, en este caso el gen de la tirosinasa intacto, tiene eliminado una zona reguladora y se nos cae la expresión. Con lo cual, fijaros que acabamos de demostrar funcionalmente que ese elemento regulador, que hasta ahora no le teníamos en cuenta, resulta que puede ser tan contraproducente su mutación como una mutación en el propio gen. Y esto es lo que hemos extendido a otras muchas zonas reguladoras y a otros genes. Con CRISPR hemos podido añadir mutaciones específicas, ¿no? Esto es lo que, cortando en una zona determinada y propiciando pues, la reparación con un oligonucleótido que contenía esa mutación. Esto es lo que hemos llamado en el laboratorio los ratones Avatar, aprovechando esta metáfora, estos seres azules de la primera versión de Avatar, la buena, en la cual estos seres azules estaban vinculados pues, con cada una de las personas, ¿no? Esto lo hemos hecho pues, con diferentes personas. Aquí tenemos a Pepe, una persona con albinismo oculocutáneo tipo 1, este es su correspondiente avatar. Aquí tenemos a Quique, que tiene otro tipo de albinismo con algo de pigmentación, y aquí tenemos su correspondiente avatar. Fijaros, Charles, una persona con albinismo de Camerún, y este es su correspondiente avatar. Fijaros en el color del pelaje y el color del pelo de Charles, es el mismo, claro que es el mismo, es la misma gen, es la misma mutación, y esta es Patty, también de Valencia, actriz, y que podéis ver cada día después del telediario, es la que nos dice el cupón de la 11 que ha resultado premiado. Patty tiene otro tipo de albinismo, en la cual le falta una citosina, y ese ratoncito es el que representa la mutación de Patty. Con todo esto lo que podemos hacer es validar, y es lo que estamos haciendo, validar posibles tratamientos de pequeñas moléculas que se pueden utilizar. Son animales que nos sirven para poder testar pues, proyectos de terapia génica, pero también para testar propuestas de reposicionamiento de fármacos, que es algo que no había salido todavía aquí en esta jornada, pero que también es importante, ¿no? Hay muchos fármacos aprobados para un número determinado de indicaciones, y hay fármacos que pueden tener una segunda vida porque pueden resultar efectivos. Quizá alguno de los efectos secundarios es aprovechable para el tratamiento de otras enfermedades.
¿Qué más hemos hecho con CRISPR en estos 10 años? Bueno, hemos eliminado su capacidad de corte, ¿no? Y esto parece un contrasentido, ¿no? Resulta que las herramientas CRISPR cortan el ADN. Ahora os digo, vamos a eliminar su capacidad de corte. Primero, de una nucleasa que corta las dos hebras, vamos a pasar a una nucleasa que corta solamente una hebra del ADN, la vamos a llamar nicasa, o incluso una nucleasa que no corta ninguna de las hebras del ADN y la vamos a llamar la Cas9 muerta. Cas9 es una de estas nucleasas. La D es del inglés dead, de muerta, ¿no? ¿Y para qué sirve una tijera que no corta? Bueno, una tijera que no corta, pero posiciona esa proteína en una zona, en una secuencia del genoma, y la podemos usar de vehículo para trasladar otros dominios. Por ejemplo, dominios que transactiven, que despierten, que reactiven un gen. Esto puede tener significado terapéutico o al revés. Dominios que repriman y que apaguen un gen que también puede tener su significado terapéutico. Ese jarro de agua fría que os decía cuando descubrimos que la vía de reparación no era la vía de reparación mediada por secuencia de homologías, no era la más habitual y la que no ocurría en nuestras células, vino complicada por una serie de problemas que también descubrimos, ¿no? En particular, dado que estamos usando unas guías para dirigir el corte a un determinado gen, pues resulta que esa secuencia puede más o menos acabar contactando con un gen parecido, que tenga una secuencia parecida, un gen primo hermano, que no tenemos ninguna intención de modificar, pero que vamos a acabar modificando, ¿no? Esto es un problema que durante muchos años ha generado ríos de tinta y que realmente no es tan grave, porque cada vez a nivel bioinformático somos capaces de hacer guías más específicas y cada vez tenemos nucleasas que son más específicas. Esto no es realmente el problema. El problema de verdad lo tenemos a la hora de reparar. Os he dicho que la vía de la derecha, que es la que nos gustaría que funcionara, no funciona, y la que funciona es la de la izquierda, pero la de la izquierda es la de que vamos a corregir esto mal y pronto. Mal y pronto quiere decir que voy a empezar a comerme letras y voy a empezar a poner letras al azar, al tuntún, esperando que alguna A quede delante de alguna T, alguna G delante de alguna C, y por el efecto cremallera esto se reúna y me permita pues restituir la continuidad física del cromosoma. Claro, cada vez que hago esto, la próxima vez que tengo que resolver una molécula de ADN distinta, no me acuerdo de lo que he hecho. Por lo tanto, lo hago de una manera distinta. Y esto genera multiplicidad de posibilidades de reparación. ¿Cómo lo vemos esto? Nosotros lo vemos porque trabajamos con genes de la pigmentación. Este es un ratoncito que tiene una mutación en este gen de la tirosinasa. Cuando era un embrión, le hemos añadido un sistema CRISPR para corregir esa mutación y ha funcionado en algunas células, y por eso este animal, en lugar de ser uniformemente pigmentado, pues tiene estas manchas, es jaspeado. Solamente ha funcionado. Fijaros, yo lo inserto cuando el embrión tiene una célula, pero cuando llega a este embrión a 8 células, cada célula tiene 2 copias del gen, ¿no? La que hereda del padre y de la madre. 8 por 2, 16. Este embrión hay 16 maneras de reparar este gen, con lo cual no todas ellas van a ser lo que a mí me interesa. Si yo no tengo pigmentación, pues hago secuencia. Y aquí tenéis un montón de secuencias, cada línea es un ratoncito distinto. Entonces, entre estas líneas, alguna de ellas será la que a mí me interesa, ¿no? Pero muchas de ellas no me interesarán. Bueno, esto académicamente no es en absoluto un problema. Académicamente esto lo hemos incorporado y sabemos gestionar esta incertidumbre. Todos los ratoncitos que a mí me nacen con este experimento de edición, todos son mosaicos, todos tienen un montón de secuencias. Detecto el que tiene la mutación que me interesa, lo pongo a cruzar y ese, con la segregación, esperando que las mutaciones afecten a cromosomas distintos, pues puedo tener en 1 o 2 generaciones, puedo llegar a tener ese ratoncito con el cual voy a hacer experimentos. Y eso, pues eso funciona muy bien en ratones, funciona muy bien en plantas. Nuestros compañeros de aquí al lado del IBMCP de plantas esto lo usan perfectamente y hacen pues maravillas con el tomate, con muchas otras plantas. Nosotros también con los ratones. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Esto es el talón de Aquiles de esta técnica, porque ¿cómo lo trasladamos esto a la clínica? ¿Cómo le explico yo a un paciente? Le vamos a dar una herramienta, quizá alguno de sus hijos vaya a heredar la copia correcta. Bueno, esto no funciona así. Usted me tiene que tratar a mí, olvídese de mis hijos, ¿no? Entonces, fijaros que aquí tenemos un problema importante que lo teníamos que resolver. Claro, esta incertidumbre
en algunos pocos casos puede ser incluso beneficiosa, ¿no? Y esto nos lo demostró Paula Río, del grupo de Juan Bueren, en un tipo de cáncer muy particular de las células de la sangre, que es anemia de Fanconi, en el cual, para corregir la mutación, usaron esta vía del mal y pronto, en el cual pues, solamente unas poquitas células se reparan adecuadamente, pero cuando se reparan adecuadamente, proliferan mucho más. Y como proliferan mucho más, acaban tomando la ventaja y acaban pues, acaparando la totalidad de células de este sistema hematopoyético. Con lo cual, fijaros que incluso el azar, ese mosaicismo, puede llegar a ser terapéutico, pero solamente en determinados casos. ¿Cuáles son las soluciones que se han orquestado? Pues bueno, me atrevería a decir, los 3-4 primeros años, pues estamos un poquito en suspenso, ¿no? Hasta que llegó este señor. Este señor puso a todo el mundo pues, patas arriba, ¿no? Porque David Liu no es como el resto de los mortales, ¿no? Lo que hacemos los investigadores es observar lo que ocurre a nuestro alrededor e intentar aprovechar algo de lo que la naturaleza ya ha creado, ¿no? Bien sea una proteína, porque lo descubrimos en bacterias, o en levaduras, o en un modelo de ratón, o en pez cebra. David Liu no funciona así. David Liu imagina una actividad y luego se pregunta si la naturaleza la ha desarrollado, la evolución la ha creado. Y si no la ha creado, se queda tan pancho y dice, bueno, pues la voy a crear yo. Y eso es lo que hace de David Liu una persona que tiene un talento espectacular. En particular, se le ocurrió fundir dos dominios, dos proteínas que nunca han estado juntas en la evolución. Una Cas9 modificada que solamente corta una cadena de ADN, os he dicho que se llamaban nicasas, unida a una deaminasa. ¿Y qué hace la deaminasa? Bueno, la deaminasa hay de diferentes sabores y lo que puede hacer es cambiar una C por una T químicamente, una A por una G, y hay un tercer sabor que cambia una C por una G. Y esto quiere decir que sin necesidad de cortar el ADN somos capaces de cambiar una letra. Muchas de las enfermedades congénitas que nos afectan, raras o comunes, están producidas por cambios en muy pocos nucleótidos. De hecho, muchos de ellos cambios en una sola letra, que son tratables directamente con estos editores de bases. Editores de bases que, como no cortan el ADN en las dos cadenas, no está asociado a esa incertidumbre, no está asociado a ese mosaicismo. Con lo cual, empezáis a entender la relevancia de la propuesta de David Liu. Os estoy hablando de 2016. Veréis a continuación que ya tenemos pacientes con nombres y apellidos en 2022 y 2023 que ya han sido tratados. En apenas 6 años esto ha saltado de una propuesta de laboratorio, ha saltado a la clínica. De ahí lo relevante que es. ¿Cómo podemos explicar la función de los editores de bases? Muy fácil, es un típex molecular. Borramos la letra que no nos interesa y ponemos la letra que nos interesa, ¿no? Es tan sencillo como esto. Esto ya ha saltado a modelos preclínicos. Este es un primero de los modelos de tirosinemia hereditaria de tipo 1, en lo cual fijaros que hay todo un estudio detrás. Las primeras versiones no eran tan específicas. Fijaros que aquí pues no solamente queremos modificar esta A por esta G, sino que otras AES que están cercanas también se acaban modificando, y esto no lo queremos, claro, porque hay que calcular el tamaño atómico de la deaminasa para que con la guía correspondiente caiga y toque a la letra que queremos cambiar. Esto tiene un poquito de enjundia, y eso es lo que hace especialmente pues, preciso a este sistema. Vamos por la 10ª o 12ª versión de estos editores de bases. Cada vez son más específicos, ¿no? De hecho, es tan rápido la evolución que cuando estás adquiriendo uno, sabes positivamente que entre que acabes el experimento va a haber otra versión mejorada. Con lo cual, esto es una evolución sorprendente. Fijaros, también a nivel de preclínico, fenilcetonuria, una enfermedad metabólica clásica. La mutación de la fenilalanina hidroxilasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues fijaros que esta conversión del aminoácido fenilalanina tirosina está bloqueada, no se produce tirosina,
tirosina que se utiliza para fabricar pigmento, por eso los ratones afectados tienen menos pigmento. Y ese acúmulo de fenilalanina lo que acaba produciendo es un daño neuronal, un daño neurológico, que es el que queremos evitar. Por eso la fenilcetonuria es una de las enfermedades que detectamos en la prueba del talón, en las pruebas neonatales, ¿no? Pues bueno, con editores de bases se puede corregir esa mutación y el ratón editado vuelve a ser como el ratón original, o también un editor de bases aplicados pues, a retinosis pigmentaria, ¿no? Que es uno de los trastornos de deterioro de retina que nos habla Chema, ¿no? O incluso un modelo animal de algo que es ultra raro, ¿no? Paco nos decía ciertamente que el 85% de las enfermedades son ultra raras, afectan a casi a menos de un millón de personas. Esta es una de ellas, ¿no? Este es un ratoncito que es el modelo de esta progeria. Apenas es un cambio de una C por una T en el gen de la lamina A. Este ratón, modelo de progeria, vive unos 200 días, mientras que una vez corregido pues puede vivir pues, los 500 y pico de días que viven los ratones en el laboratorio, con lo cual esto ya está ocurriendo. También a nivel de inmunodeficiencias, ¿no? Esto es algo muy reciente del mes pasado, en el cual pues, se utilizan estos editores de base para corregir un gen que está asociado a una inmunodeficiencia severa combinada rara de presentación pediátrica que muchas veces no tenía solución terapéutica. Otras propuestas que se han hecho también a nivel de modelos preclínicos es, por ejemplo, también David Liu para corregir la anemia falciforme. Fijaros, la valina es el aminoácido incorrecto, mutado, que está en la beta-globina de la hemoglobina de estos pacientes, en este caso de estos ratones, y en lugar de corregir este aminoácido para el correcto, que sería relativamente complicado, lo que David Liu se da cuenta es que cambiando una sola letra, fijaros esta A por esta G, resulta que el aminoácido codificado pasa a ser una alanina. Y esta alanina tiene su aquel, porque resulta que hay personas que existen que tienen esa alanina en esa posición, se llama el alelo Makassar, y eso quiere decir que estamos modificando muy tenuemente esa beta-globina para que restituya en parte la función, y estamos aprovechando el hecho cierto de que ese mutante existe en la naturaleza y las personas que lo tienen no tienen esa anemia falciforme. También podemos utilizar estos editores de bases para romper un gen, para bloquear, porque parece sencillo lo de cambiar una letra por otra, cambiar un aminoácido por otro. ¿Cómo bloqueamos con los editores? Muy fácil. Fijaros, esto es un triplete que codificaba por glutámico, pero si cambiamos esta C por una T, acordaros, la T en un ARN se convierte en un uracilo, la UAG es un codón de stop, con lo cual de repente en medio de la proteína un editor de bases ha conseguido bloquear el gen e inactivar un gen. Esto se ha aplicado, por ejemplo, en primates no humanos, y esto ya está en un ensayo clínico en humanos, con el gen PCSK9. El gen PCSK9 es un represor del receptor de las lipoproteínas de baja densidad. Represor del receptor. Si inactivamos el represor, lo que hacemos es potenciar el número de receptores. Estos están en hígado, con lo cual retiran más eficazmente de la sangre más lipoproteínas de baja densidad, con lo cual baja el contenido de colesterol que se transporta en estas lipoproteínas, por lo tanto se reduce el riesgo de aterosclerosis y de problemas cardiovasculares. Y además sabemos que hay personas que son mutantes naturales en PCSK9 y existen y no tienen aparentemente problemas, con lo cual esto es una vía de protección que no solamente afecta a raras, sino también afecta pues, a situaciones relativamente comunes, ¿no? Estos dos ejemplos ya han saltado la clínica. Beam Therapeutics es la empresa de David Liu, que está ya testando esta propuesta de editores de bases para anemia falciforme, y Ver Therapeutics es la empresa de Kiran Musunuru, que es el investigador detrás de este trabajo del PCSK9, con lo cual esto está llegando a la clínica. David Liu no solamente se quedó con la propuesta de segunda generación, que son los editores de bases, sino que en 2019, a finales del 2019, hace apenas 4 años, de hecho 3 años y medio, desarrolló lo que se llaman los editores de calidad, jugando con el doble sentido de la palabra prime en inglés. Prime es un molde, pero también es calidad, ¿no? Todos sabemos
que con una empresa de mensajería le pedimos un servicio Prime, quiere decir que nos lo traen al día siguiente, ¿no? Pues esto es lo que quiere decir aquí. Prime es la edición de calidad, la edición llevada a la máxima potencia. Y esto es un prodigio de talento. Esto, cuando te lo explican, dices esto, pero ¿cómo se le pudo ocurrir a David Liu? Lo que hizo David Liu fue extender la guía de ARN y en su zona 3', que es muy larga, resulta que se acaba pareando con la cadena complementaria del ADN. Y esto lo hace coincidir con una reverso transcriptasa. De nuevo, la evolución nunca ha puesto juntas una reverso transcriptasa y una nucleasa. ¿Qué hace la reverso transcriptasa? Pues como su nombre indica, lo que hace es sintetizar ADN a partir de ARN. Nosotros podemos prefijar aquí la mutación en el ARN y esto es lo que se va a copiar en el ADN. Esto es, créanme, esto es un prodigio, esto es una propuesta absolutamente rompedora. ¿Cuál es el efecto de estas editores de calidad en modelos animales? De momento en modelos animales no tenemos todavía ejemplos en ensayos clínicos de editores de calidad. Pues el ejemplo es bien patente, ¿no? Si comparamos lado por lado un experimento con herramientas de primera generación o de tercera generación, fijaros, el nivel de corrección del gen que queremos está en el mismo orden de magnitud, 57 por 20 y pico, estupendo. Pero fijaros en el nivel de mosaicismo, un montón de mosaicos tenemos aquí, fijaros qué pasa con los prime, no tenemos apenas mosaicos, con lo cual nos hemos quitado de encima esta incertidumbre. Y de nuevo, con los editores de calidad ha habido muchísimas versiones cada vez mejoradas. ¿Cómo esto se ha trasladado a la práctica, a la terapia génica? Bueno, esto primero tenemos que recordar que no todo lo que se ha hecho bien. En particular, en noviembre de 2018, este señor, He Jiankui, decidió aplicar esta tecnología no para curar nada, sino para modificar embriones humanos que estaban sanos para inactivarles un gen, el gen del CCR5, que es el correceptor a través del cual entra el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el causante del SIDA. Pero claro, esto es una simplicidad, ¿no? Esto es una ingenuidad. Este receptor no está ahí para que entre el virus, es el virus que aprovecha el receptor. El receptor está ahí porque es un regulador del sistema inmunitario, con lo cual no es una buena noticia el inactivar este correceptor. Bueno, nacieron 3 niñas, no sabemos prácticamente nada de estas 3 niñas. Hace poco estuve yo en la tercera cumbre internacional que tuvo lugar en Londres de la edición genética en humanos. Hubo varios delegados chinos, se les preguntó por activa y por pasiva, no dijeron ni mu, no sabemos qué es lo que va a pasar. Son las 3 primeras personas del mundo que han nacido con su genoma editado y que, por supuesto, si de mayores quieren tener descendencia, van a transmitir esas modificaciones al resto de su descendencia. Con lo cual ahí tenemos un problema en ciernes y tienen que estar supervisadas médicamente. A mí se me mueren algunos de mis ratoncitos. Se me mueren porque algunas de las inactivaciones que yo no controlo afectan a genes que son incompatibles con la vida, ¿no? Y eso pues lo puedo gestionar yo a nivel de mis ratones de laboratorio. Esto me parece absolutamente inapropiado, éticamente inaceptable trasladar esta incertidumbre a embriones humanos. Pero este señor acabó en la cárcel, salió de la cárcel en primera pasada. Esto es una foto reciente, con menos pelo, este señor ahora dice que va a curar todos los pacientes de distrofia muscular de Duchenne del mundo, ¿no? Bueno, este señor es un bocazas. Os lo traigo aquí para que vayáis con mucho cuidado, porque la distrofia muscular de Duchenne es algo muy serio, en la cual llevan investigando muchísimos investigadores durante muchos años. Es algo muy difícil de atacar y evidentemente hay con mucho cuidado. Bueno, dejando aparte estas cosas, ¿cuándo ocurrió de verdad el salto a la terapia génica basada en CRISPR? Pues justamente ocurrió vinculado a distrofia muscular de Duchenne, en enero de 2016. Repito, enero de 2016, hace apenas 7 años, los primeros 3 grupos que trabajaron con un modelo de distrofia muscular de Duchenne. Un ratoncito que desarrolla algunos de los síntomas parecidos a estas personas. La mutación está residente en un exón y con CRISPR se puede eliminar este exón y uniendo el anterior y el posterior, que siguen en fase, la distrofina, que es la proteína codificada que sale, es menor tamaño, no funciona idénticamente como la anterior, pero funciona bastante bien. Y con lo que consiguieron demostrar es que con un 10 o un 15% de fibras musculares restauradas parecía esto funcionar. 2 años después, esto se trasladó a perros Beagle y se trasladó con un éxito
diverso, ¿no? Porque claro, fijaros, el éxito de la corrección oscila entre el 3 y el 92%, y eso es tanto como decir entre el 0 y el 100%. Eso quiere decir a veces sí y a veces no. Claro, y esto pues es difícil de trasladar esta incertidumbre a pacientes. A pesar de ello, hubo una empresa sin ánimo de lucro en Boston que decidió aplicar esta tecnología en este paciente. Este es Terry Horgan, uno de los pacientes primeros que ha recibido. Esta es una de estas terapias N = 1, terapias con un solo paciente. Son terapias muy complejas, porque si funciona bien, bueno, pues todo el mundo contento. Pero si funciona mal, no sabes por qué ha funcionado mal, porque no tienes dónde comparar, no hay control, no hay ninguna otra cosa, ¿no? Resulta que este es el hermano del propietario de la empresa, tenía distrofia muscular, y esta persona fue tratada y a las pocas semanas, a los 8 días de recibir el tratamiento, en octubre de 22 murió. Con lo cual no todas las cosas acaban bien. ¿Por qué murió? Bueno, es muy distinto tratar con vectores virales como los adenosociados, una enfermedad retinal donde localmente se inyecta una gran cantidad de virus, que intentar modificar todas las fibras musculares del cuerpo. Claro, una persona de 70-80 kilos, el número de trillones de partículas víricas que tienes que dar para llegar efectivamente a todas las películas, pues resulta que es incompatible, porque el sistema inmunitario reacciona, produce una reacción exacerbada, una tormenta de citoquinas, y esa tal cantidad de virus que se le dan, pues acaba produciendo pues, la muerte de este paciente. No es el primero que muere por estas circunstancias, con lo cual fijaros que hay que ir con cuidado. La traslación de lo que hacemos en ratones a la práctica en personas, un ratón que pesa 25 gramos, una persona que pesa 80 kilos, no es tan sencillo como hacer una regla de 3. Esto puede tener problemas. De hecho, durante muchos años nos pensábamos, y esto es lo que creíamos, que las mutaciones las íbamos a resolver como os decía. Cortaríamos cerca de la mutación, le daríamos la secuencia correcta y se restauraría el gen, y aquí paz y después gloria. Pero esto no es así, sabemos que esto no está ocurriendo así. Ahora lo que sabemos es que una de las maneras de aprovechar el problema es, si no puedes modificar el alelo que contiene la mutación, pues al menos lo que puedes es utilizar CRISPR para inactivarlo. Inactivar un alelo mutante puede también tener unas consecuencias terapéuticas, ¿no? De hecho, hay nada menos que 80 ensayos clínicos en marcha, ¿no? Veréis que hay más de 200 personas que ya han sido tratadas con diferentes variantes de CRISPR, ¿no? No todas ellas con éxito, pero es un número ya empieza a ser importante. Este es un número que ha ido creciendo. En el último año hemos pasado de unos 60 a 80 y este año va a aumentar muchísimo más, ¿no? En particular, la mayor parte de estos ensayos clínicos tienen que ver con la inmunoterapia del cáncer. Tienen que ver con las CAR T-cells, que seguro que habréis oído hablar, en las cuales lo que se intenta es potenciar la respuesta inmune del paciente. Pacientes desahuciados médicamente de mieloma, de sarcoma, de melanoma, cuyas células cancerosas no responden a quimio ni a radioterapia, estas células T se extraen con CRISPR, se inactiva un regulador negativo del sistema inmunitario, que es el gen PD1, junto con el CTL4, acordaros, PD1, CTL4, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2018 James Alice y Tasuku Honjo. Lo que pasa es que aquí vamos tan rápido que nos olvidamos rápidamente de las cosas importantes. Esto ocurrió hace 4 o 5 años, ¿no? ¿Quién se acuerda de Alice y de Honjo? Bueno, resulta que ese trabajo tiene esta trascendencia, ¿no? Al eliminar estos reguladores negativos, el sistema inmunitario puede reaccionar más agresivamente. Esto puede tener consecuencias negativas, puede producir una enfermedad autoinmune, pero esto es el menor de los problemas de una persona que se está muriendo de cáncer. Y efectivamente eliminas estos genes y antes de volver a introducirlos, con un lentivirus se le añade pues, un receptor antígeno quimérico, que es lo que quiere decir la palabra CAR, que es el que va dirigido contra las células cancerosas que tiene este paciente. ¿Funciona esto para todos los pacientes? No. Funciona para un 30, 40, un 50% de ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado con los editores de bases? Pues también se han utilizado por esto. Esta es Alisa. Alisa, el año pasado salió, los autores que utilizaron este trabajo, ella tenía una leucemia linfoblástica aguda de tipo T, intratable médicamente, esta persona iba a morir de leucemia, esta niña tenía 12 años, y con editores de bases se le inactivaron una serie de genes y se le hizo una terapia de CAR-T y finalmente esta niña salió adelante. Con lo cual, fijaros, 2022, 6 años después de que W se le ocurre la idea, esta niña ya está recibiendo los editores de bases y ya está saliendo adelante. Otro ejemplo de éxito, anemia falciforme.
Otra enfermedad rara que afecta a una de cada 5.000, 10.000 personas en diferentes países, diferentes frecuencias, producida por mutaciones en la componente beta de la hemoglobina. Entonces, Stuart Orkin, hace muchos años, en Boston, se le ocurre que podemos solucionar el problema de la beta sustituyendo la beta por la gamma, siendo la gamma la variante beta que tenemos cuando estamos desarrollándonos como feto. ¿Qué pasa? Cuando nacemos la gamma se apaga porque hay un represor que es el BCL11A que mantiene este gen apagado, pone el pie en el cuello. Ahora lo que queremos con CRISPR es eliminar ese represor. Si eliminamos este represor, reactivamos la gamma. Y la gamma en adultos puede sustituir a la beta. Y esto que parecía una fantástica buena idea, realmente lo fue, y la empresa CRISPR Therapeutics, que es la empresa de Emmanuel Charpentier, la otra persona que también ganó el Nobel con Jennifer Doudna, es la que pone a cabo y lleva a cabo esto y se convierte la beta mutante en una gamma. Esta es Victoria Gray. Victoria Gray es la primera persona del mundo que ha recibido este tratamiento, lo recibió en junio de 2019 y fijaros el artículo que publicó 18 meses de su sangre, la verde es la parte beta globina y la azul es la gamma globina que prácticamente acaba sustituyendo. Esta persona está curada de por vida, ya no necesita más transfusiones. Esta persona la conocí en marzo porque fue la invitada estrella en esta reunión internacional de edición genética en humanos, ¿no? Una verdadera celebrity, ¿no? Es una persona que ha recibido una sola administración de estas herramientas CRISPR y ha sido tratada, ¿no? Claro, esta señora, como decía antes Paco también, y ahora os voy a comentar, esta señora hablaba delante de delegados de todo el mundo, ¿no? Y ahí estaban los representantes de las asociaciones de pacientes con anemia falciforme de Nigeria, de Sudáfrica, de Tanzania, de India, y claro, estaban absolutamente anonadados, con la boca abierta, pero estaban todos seguros de que esta tecnología nunca iba a llegarles a ellos. En particular, el delegado indio pidió la palabra y dijo: si nosotros tenemos problemas para que nos llegue un compuesto químico que es la hidroxiurea, que es la que se utiliza para tratar estos pacientes, que está bajo patente y que no está aprobada para India, ¿cómo podemos esperar a que esto nos llegue a nosotros, ¿no? Claro, esta persona sabía de que había sido muy afortunada. Este sea quizá el tratamiento que se aprueba, va a ser el primer tratamiento que se va a aprobar CRISPR y que va a llegar a la clínica. El problema va a ser, no son 800.000 euros como Luxturna, esto va a valer millones de euros por paciente. Claro, esto es un problema en el mundo occidental y no os quiero decir en otros países, ¿no? Y aquí hay que conjugar el legítimo derecho, no nos equivoquemos, que tiene la empresa biotecnológica en resarcirse de la inversión realizada con un precio razonable que sea asumible desde el Sistema Nacional de Salud. Y aquí implica compartir riesgos, y aquí implica ser imaginativo y hacer unos pagos que sean para empezar a utilizar la terapia y en función de los resultados, porque no todos acaban funcionando. En este caso, el 50% de los pacientes tratados acaban funcionando, ¿no? También en retina, ¿no? En este caso es una maurosis congénita de Leber de tipo 10, otra enfermedad rara, que es una degeneración de visión respectiva. Esta es de la empresa Editas, la empresa de Feng Zhang, otro de los investigadores involucrados en este tema, en el cual, fijaros, lo que quieren es cortar 2 veces y eliminar una secuencia críptica que hace que el gen se procese inadecuadamente. Pues bien, ¿esto funciona? Bueno, pues en algunos pocos pacientes sí, en otros no. Esta es Carlene Knight. Esta es una de estas personas que ha recibido en uno solo de sus ojos, esta es una intervención unilateral, en uno solo de sus ojos ha recibido esta terapia y ha conseguido recuperar algo de visión. Pero para la mayoría de pacientes tratados, y no sabemos por qué, esto no ha funcionado. Entonces esta empresa ha detenido este ensayo y está esperando pues, encontrar otras empresas que quieran invertir para continuar la investigación. Todo esto, fijaros, está siendo utilizado los vectores adenoasociados, estos virus que son muy adecuados porque son muy plásticos, tenemos diferentes serotipos, esto quiere decir que hay algunos que van a la retina, otros van al hígado, otros van al músculo, otros van a la neurona, pero cuidadito, sobre todo los que van al músculo, porque cuando tenemos que llegar a todos los músculos del cuerpo ya veis lo que puede pasar. En este caso, esta es una alternativa. La otra alternativa que ha tomado Jennifer Doudna tiene otra empresa que se llama Intelia. Jennifer Doudna ha optado por la tecnología de las nanopartículas y ella ha decidido tratar una enfermedad rara
que es la amiloidosis por transtirretina, que afecta, pues fijaros, de 1 a 9 de cada 1 millón de personas nacidas. Es una enfermedad ultra rara, una de las enfermedades muy raras. Lo que pasa que es una sobreexpresión del gen TTR en células musculares y neuronales que acaba produciendo la muerte de estos pacientes, ¿no? Y la terapia es muy sencilla. La terapia es inactivar este gen. En 2018, esta empresa hizo estos ensayos en ratones y demostró que era capaz de inactivar este gen en ratones, y los ratones con una sola administración descendía la cantidad de TTR durante 1 año. Efectivamente, después esto lo llevaron tanto a primates no humanos como a pacientes. Fijaros, esta nanopartícula lo que incorpora son 2 ARNs, un ARN de la nucleasa, la que va a cortar el gen, y el ARN de la guía, que va a dirigir la nucleasa a nuestro gen en particular. En primates no humanos, con diferentes dosis, una sola administración, fijaros, aguanta 1 año. Y esto no solamente tiene lugar en primates, sino que también en pacientes. Este es Paddy Doherty, este es uno de los primeros pacientes que en este ensayo clínico recibió esta administración única de estas herramientas CRISPR y ha podido ser curado de forma ya irreversible, ¿no? Hasta donde sabemos, porque esto ha ocurrido hace muy pocos meses, ¿no? Quiero resaltar la importancia de estas nanopartículas, en particular estas se llaman nanopartículas lipídicas, y estas os deberían sonar a todos vosotros, ¿no? Porque algo bueno tendría que tener esa pandemia que acabamos de pasar, ¿no? La pandemia nos ha permitido redescubrir tecnologías de ARN mensajero que han sido muy importantes, son las vacunas de Moderna y de BioNTech, que nos han puesto a muchos de nosotros, pero esas vacunas de ARN no hubieran servido si no hubieran estado protegidas por estas nanopartículas lipídicas. Y de hecho, estas mismas nanopartículas lipídicas son las que están dentro de la formulación de BioNTech y de Moderna. Con lo cual, fijaros que aquí tenemos un fantástico choque de tecnologías, ¿no? Las que nos han permitido el desarrollo de vacunas, que también vamos a poder aprovechar para administrar estas herramientas CRISPR. Por lo tanto, a nivel actual, ¿qué es lo que tenemos en estos momentos? Lo que tenemos en estos momentos son diferentes vías de actuación. Para empezar, hay más de 200 pacientes que ya han sido tratados con CRISPR. Cuidado, tratados entre comillas, tratados dentro de ensayos clínicos. No hay ningún tratamiento aprobado. El primero puede ser el de la anemia falciforme que os comentaba. ¿Para qué nos va a servir las CRISPR de primera generación? Pues para hacer lo que ellas saben hacer. ¿Qué hacen las CRISPR de primera generación? Cortar el ADN. Si lo que queremos nosotros es inactivar un gen, pues estas son las herramientas de elección, porque esto lo hacen estupendamente, ¿no? Estas son las que se han utilizado, pues, por ejemplo, en anemia falciforme y en esta amiloidosis por transtirretina. Si lo que queremos es corregir genes, ahí ya no nos sirven las de primera generación, porque están demasiado propensas a generar una diversidad de soluciones. Algunas de ellas pueden ser correctas, pero la mayoría no lo serán. Ahí tenemos que utilizar los editores de base, que ya son una realidad en la clínica, y quizá pronto los editores de calidad. Se espera que los primeros ensayos clínicos de editores de calidad lleguen a la clínica en el año que viene, o el 24 a 25. Y tal como van las cosas, no me sorprendería que antes de acabar el año hubiera un ensayo clínico ya con editores de calidad. ¿Y qué tecnologías vamos a combinar? Pues vamos a combinar el uso de adenoasociados, que siguen siendo un buen sistema para transferir estas herramientas de terapia génica, siempre y cuando tengamos un órgano bien delimitado y una cantidad de células a tratar que sea limitada. Cuidado, el ejemplo de la distrofia muscular de Duchenne nos tiene que hacer reflexionar, y la alternativa son las nanopartículas lipídicas y después la tecnología del ARN mensajero. El ARN mensajero no solamente nos va a servir para generar estas vacunas que tanto nos han sacado de la pandemia, sino para llevar estos ARNs que codifican para estas nucleasas a las células en cuestión. Con lo cual, esto es el estado de la situación en la cual os quería contar, y fijaros que ya empezamos a tener pacientes que se están beneficiando de esta tecnología, ¿no? Tecnología que ha evolucionado rapidísimamente, que tiene un enorme potencial, pero que conlleva ciertos riesgos que no podemos ocultar ni podemos desdeñar. Tenemos que seguir investigando, hay que seguir generando modelos preclínicos, hay que optimizar muchas de estas herramientas y muchos de estos tratamientos para que lleguen adecuadamente a la clínica y sean
eficaces, pero antes de ser eficaces, acordaros, antes de la eficacia siempre va la seguridad, sobre todo que sean seguros y luego eficaces. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Aquí os presento el grupo. Yo soy el que hablo de estas historias, pero detrás tengo un grupo de gente que son los que realmente hacen los trabajos. Y aquí tenemos pues todas las diferentes instituciones, incluyendo FEDER, que también nos ha ayudado en el pasado para investigar en todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. ¿Preguntas por parte de la audiencia? No. Yo sí que voy a aprovechar. Con todo lo que has comentado, específicamente el encendido o apagado de un gen, el tema de las proteínas que interactúan, ¿hasta qué punto está controlado todas las redes de regulación génica? Porque enciendes uno, apagas otro, que en cascada está haciendo otras cosas. Sí, estas son intervenciones más allá de la genética. Fijaros que lo que estamos haciendo es reactivar un gen o silenciarlo. Por lo tanto, más allá de la genética, lo que está encima de la genética es la epigenética. Por lo tanto, estamos utilizando CRISPR para modificar el estado epigenético de ese gen. Un gen que estaba inactivo, lo estamos reactivando. Y esta es una intervención infinitamente más específica que las intervenciones terapéuticas que se han hecho en epigenética hasta ahora, en la cual una serie de drogas que se han utilizado pues activaban o silenciaban genes pues al tuntún, y había muchos genes que se activaban y se reactivaban, con lo cual ahí tenemos especificidad. Otra cosa es si necesitamos hacer más modificaciones que ese gen. Porque uno de los problemas que hemos tenido los genetistas cuando hemos saltado a estudiar estos problemas es que nos encanta reducir esto al problema de un solo gen. Y en realidad lo que sabemos a medida que se van obteniendo cada vez más genomas es que cada uno de nosotros somos lo que somos debido no solamente a ese gen, que puede funcionar bien o mal, sino al conjunto de genes. Y de hecho eso es lo que tenemos que interpretar, ¿no? Hay un estudio relativamente reciente hecho en Nueva York. Unos investigadores secuenciaron o obtuvieron la secuencia de 500.000 personas, 500.000 genomas, y en 13 personas encontraron mutaciones que eran incompatibles con la vida. Esas personas deberían estar muertas y no estaban muertas. Esas personas, en su acervo genético, tenían otras mutaciones en otros genes que habían compensado por la primera mutación. Si esto lo pudiéramos conocer para todos y cada una de las patologías, si supiéramos qué tenemos que apagar para compensar el defecto original de la enfermedad, sería una vía terapéutica a explorar estupenda. De hecho, esto ha lanzado en Estados Unidos un proyecto que se llama el Proyecto Resilience, de resiliencia, que lo que pretende es hacer justo lo contrario de lo que hacemos. Lo que hace Paco, lo que hace Chema, lo que hacemos nosotros, es secuenciar, diagnosticar a los pacientes, porque buscamos la mutación en los pacientes. Lo que quiere hacer el proyecto Resiliencia es diagnosticar a las personas sanas. Quiere diagnosticar personas sanas porque pueden ser sanas porque no tienen una mutación aparente, o pueden ser sanas porque la tienen, pero tienen una segunda mutación que compensa, ¿no? ¿Hay algún ejemplo en el cual esto se haya concretado en detalle? Una cardiomiopatía de una familia de Pensilvania que también es incompatible con la vida, y era sorprendente que esa familia estuviera viva, y lo que encontraron fue una segunda mutación. Reprodujeron esta situación en ratones. Los ratones con la primera mutación se morían, pero ratones con la primera mutación, a los cuales les añadían la segunda mutación que tenía esa familia, lograban sobrevivir, ¿no? Esto a mí me parece una de las vías más innovadoras y más sorprendentes para investigar nuevas terapias. Y esto nos obliga a pensar en grande, a pensar en la totalidad del genoma, no solamente en aquel gen que creemos que es el responsable de esa enfermedad. Gracias. Paco. Yo tenía, gracias Luis, porque ha sido espectacular y muy bonito además, muy docente. Yo tenía 3 comentarios o 3 cuestiones que quería que me comentaras, a ver qué te parece, ¿no? Este último es el 4. Y lo digo por lo siguiente, porque durante un tiempo, y lo digo porque el mundo real es la práctica clínica te lleva de nuevo al mundo real. Y yo se lo he comentado, cómo ha cambiado su laboratorio a orientarse mucho más hacia las preguntas clínicas y transformarlas en preguntas científicas y responderlas, ¿no?
Concretamente, un caso que yo he llevado hace tiempo de una pareja de 40 años que querían tener un segundo hijo. El hijo que tienen, que es Mark, se llama Mark, me sé los apellidos, pero no voy a nombrarlo, tiene una encefalopatía epiléptica, muy probablemente, y ahora ya estoy convencido de que sí, por una hipoglucemia neonatal. Pero durante bastante tiempo lo estuvimos investigando porque tenía otro problema, una deleción de nuevo del cromosoma 15, que puede dar un cuadro de retraso de discapacidad intelectual y problemas del habla, etcétera, asociado a crisis, y una mutación al principio del gen codón stop de la dinamina 1. Y para mí tenía que ser la causa. El estudio en la madre mostró que ella era portadora, el padre no era portador, lo cual en la práctica clínica excluye ese gen. En el interín, como eran ya mayores y querían tener otro hijo, ella, pues por donación, se quedó embarazada, tiene otro niño, todo contento, pero ella quiere saber realmente si lo que se encontró en su hijo, y lo que hemos hecho es tomarle biopsia de piel al niño y a ella, y además es que ella quería. O sea, está la contribución de las personas que quieren realmente conocer y que ver si eso puede ser útil. Y lo que hemos encontrado, y todavía no hemos demostrado del todo, es que en ella el alelo mutado se expresa, cuando hace la secuenciación se expresa mucho menos, lo detectas menos. Es decir, tiene que haber algo detrás que hace que ella, que padece, que tiene la mutación, no expresa lo que posiblemente podría ser una enfermedad y su hijo tampoco. Porque probablemente tenga una mutación en algún factor de transcripción que acaba afectando el nivel de expresión de este gen. Por eso lo que te digo es decir, esto forma parte de la realidad absolutamente clínica. Absolutamente, y eso es lo que tenemos que enfrentarnos. En la práctica clínica también, un poco lo llamamos estudios funcionales si quieres, pero que tiene que introducirse en la práctica clínica. Un comentario. Los otros que te quería hacer, uno era una cosa muy sencillita, que a veces yo creo que aquí hay estudiantes, yo no sé si habrá aquí algún David Liu, nosotros no lo hemos sido por la diferencia de edad, a lo mejor aún nos queda un poquito de tiempo, pero nosotros no lo hemos sido claramente. Y tampoco hace falta, ¿no? O sea, que no es eso que sea. Lo digo porque la cuestión que has comentado de que los CRISPR el origen de cómo podría resolverse por la recombinación homóloga no es la manera que realmente funciona porque es muy ineficaz, y que después introduciendo la nicasa junto con la deaminasa o con otros modelos que has comentado para generar la edición de base y la edición prime, el concepto de nicasa y de nick translation lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Pero fíjate que la diferencia entre una nicasa y una nucleasa es que la nicasa corta una cadena y siempre tienes la otra de molde. Pero ¿cómo marcábamos en la época que hacíamos el Sauder y marcábamos con el isótopo radioactivo la sonda para hibridar? Con la Cleno. Con nick translation, con la nicasa. Con la Cleno. Entonces lo hacíamos y no era algo que pensáramos que pudiera realmente modificar. Es decir, la imaginación en ciencia, para quien tenga esa capacidad, y que lo haga quien pueda y cuando sea, es algo que tiene muchísimo valor en ciencia y es la ciencia básica, ¿no? Pensar bien y después tendrá su aplicación. Es algo que es un ejemplo muy bonito, igual que pasó, ¿cómo fue posible que a nadie se le ocurriera, excepto al tronado, porque estaba tronado de, no me acuerdo cómo se llama, de la PCR, el Mullis, que está bastante sonado, ¿cómo es posible que antes no se le ocurriera a nadie la técnica de la PCR? Porque era evidente que eso podía funcionar, a priori y a posteriori, ¿no? Entonces, eso es una cosa que quería comentar de cara a la gente joven que hay aquí. Y fijaros, esto va un poco más allá. Para mí la elegancia de David Liu en esta aproximación es que él se da cuenta de que existen estas deaminasas en bacterias y existe una que cambia una C por una T, pero él dice, hombre, pero me encantaría tener una que cambiara una A por una G. La busca en bacterias y no la encuentra. Y entonces dice, pues bueno, pues voy a hacer evolución molecular en el laboratorio y voy a encontrar una bacteria que por azar haya pues desarrollado una deaminasa que cambie una A por una G, y la encuentra, y esa es la que ahora estamos utilizando todos, ¿no? Con lo cual, fíjate que va más allá de lo que ya existe en la naturaleza y crea
crea las herramientas que necesita, ¿no? Esto es lo que creo que es el valor. Es un tipo que tiene los pies en el suelo, ¿no? Es una persona muy endiosada. Afortunadamente es un investigador con el cual se puede hablar perfectamente y lo hemos visto en muchas conferencias. Es un tipo que está causando un impacto tremendo en el mundo CRISPR, ¿no? Porque la idea CRISPR originalmente era fantástica, pero como veis tenía una serie de deficiencias y pues él nos ha dado unas soluciones. No sé si las soluciones, pero sí que nos ha dado unas soluciones. El segundo comentario que te quería hacer, y a mí eso me afecta y me importa directamente, es el caso del niño con distrofia muscular de Duchenne que has comentado. No sé hasta qué punto no se tuvo en cuenta, porque la apariencia de ese niño es que está tratado con corticoides. Totalmente, seguro. Pues tiene un cushion farmacológico. Claro, eso no solo puede mejorar, digamos, la regeneración de fibra muscular, etcétera, sino que produce una inmunodeficiencia también. Se acaba de publicar un artículo. Y eso pudo haber provocado en parte al no, menos... Fíjate, te voy a dar un poco más de datos, no he querido dar tantos datos. Se ha hecho estudio post-mortem del chaval y el chaval lo que le pasaba es que tenía una serie de modificaciones genéticas en otros genes que le predisponían a esta respuesta exacerbada en citoquinas, ¿no? O sea, no todas las personas que hubieran recibido tal cantidad de adenovirus asociados hubieran respondido igual. Él, en particular, además de tener esa distrofia muscular de Duchenne, tenía una predisposición a una respuesta excesiva del sistema inmunitario, ¿no? Esto no lo sabían a priori, esto lo supieron a posteriori. Pero que podría además estar modulado para mal en este caso por estar recibiendo corticoides, cosa que no podía Pues probablemente, saber, los obviamente, corticoides están exacerbando. Que todo eso son cuestiones a tener en cuenta, porque lo que yo quería decir con esto es que aún así, yo creo que los que estamos en medicina desde la ciencia, hoy en día tenemos que tener un poco, calibrándolo bien, por supuesto, de asumir cierto grado de riesgo. No por atentar contra la seguridad de las personas, de los pacientes, obviamente no, pero sí asumir cierto grado de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo por experiencia propia. Si en un modelo animal una terapia cambia radicalmente el fenotipo y la evolución del animal, del ratón enfermo, dar el salto es algo que hay que pensar en darlo. Con seguridad, de hecho, la técnica ir al ensayo clínico, pero fíjate, a lo mejor fíjate algo lo que más. te digo. El chico este ha recibido recibió una variante epigenética de CRISPR. En realidad tenía una mutación en el primer exón del gen de la distrofina y lo que hicieron fue unirle una transactivación que lo que hacía era reactivar un promotor críptico que estaba más allá del exón 1. Por lo tanto, reactivaron el gen, querían reactivar el gen pasada la mutación. Lo que pasa es que no llegó a tener oportunidad de verse, ¿no? Porque, digamos, los virus causaron esta reacción y se lo llevaron por delante, ¿no? En fin, estos son las luces y las sombras. Estamos viviendo, creo yo, momentos extraordinarios. Esto nunca había ocurrido en el pasado. Esta persona, Victoria Gray, una persona que está curada de por vida, nunca había pasado. Tenemos el Doherty también, curado de por vida, con lo cual ya empezamos a tener gente que ya se está beneficiando, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es que estas técnicas sean accesibles, porque fijaros que incluso científica y técnicamente para muchas de estas enfermedades lo tenemos resuelto. Ahora el problema va a ser cómo llevamos estos medicamentos a estas familias, ¿no? Yo pensaba el otro día, ¿qué puede haber peor que tener un hijo con una enfermedad rara? Pues sí, puede haber algo peor. Tener un hijo con una enfermedad rara, saber que existe una terapia y saber que tú no puedes acceder a esa terapia. Eso tiene que ser muy peor. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Bueno. Una muy breve, Lluís. Desde luego esto ha sido y va a ser una revolución. Hay gente, vamos, inteligentísima, David Liu, Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier, pero los científicos también somos humanos. Y como hay aquí estudiantes y tal, ¿puedes explicar
el conflicto entre Jennifer Doudna y Feng Zhang y cómo ha terminado? Bueno, no es un conflicto entre ellos, es un conflicto entre sus instituciones, ¿no? Esto es un pastel muy grande, estos son miles de millones de dólares y las empresas que acaben teniendo la titularidad para el uso industrial, el uso sistemático de estas herramientas, pues acabarán teniendo beneficios extraordinarios. Jennifer Doudna y Charpentier, en particular Doudna con la Universidad de California en Berkeley, situaron una primera patente en mayo de 2012 y es la que debería haberles dado la prioridad, pero Feng Zhang, desde el Instituto Broad en Massachusetts, en Boston, pues situó una segunda patente a posteriori, pero los abogados del Broad fueron un poquito más listos y utilizaron una opción que sigue estando disponible, que pagaron a la oficina de patentes para que su expediente, en lugar de ser evaluado cuando le tocara, ser evaluado en primer lugar. Bueno, esto tiene un riesgo porque esa evaluación express solamente se aplica una vez. Si tienes algún fallo, algún déficit en esa propuesta, tu patente se cae, con lo cual tenía que estar muy bien escrita. Lo hicieron muy bien, fue aprobada y entonces por eso la patente que aplica en Estados Unidos para las herramientas CRISPR es la patente de Instituto Broad. ¿Qué pasó en Europa? Inicialmente también sucedió lo mismo. Lo que pasa es que en Europa hubo un problema, estos somos humanos, y Feng Zhang tenía otros autores en la patente de Estados Unidos y por alguna razón se pelearon y quitaron un autor que también estaba en la patente europea, y al modificar la patente, la Oficina Europea de Patentes les dijo: uy, la habéis modificado, ya no es la misma, por lo tanto habéis perdido la prioridad. Y por esa tontería resulta que Broad no tiene la titularidad de la patente en Europa, sino que la tiene la Universidad de California, Berkeley. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir problemas para las empresas que quieren utilizar esta tecnología, porque no tienes que licenciar una patente, sino dos. Si tú quieres trabajar en Estados Unidos y en Europa, tienes que licenciar a empresas distintas para la misma tecnología, ¿no? Y esto, por ejemplo, es lo que hemos hecho nosotros para poder ofertar los ratones que hacemos dentro de la infraestructura europea Infrafrontier, para poder ofertarlos y que los investigadores los reciban legalmente, pues hemos tenido que licenciar del Broad y licenciar de la Universidad de California en Berkeley, ¿no? A través de unas empresas interpuestas que se llama Caribou Biociencias. Y así estamos en estos momentos, ¿no? Con lo cual yo creo que esto se hubiera podido solucionar con un poquito de generosidad, porque las dos instituciones podrían haber llegado a un acuerdo, podrían haberse distribuido los beneficios de las regalías, un 50-50, un 40-60, 60-40, yo qué sé, pero nos habrían ahorrado muchas de las discusiones. Pero esto no sucedió. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a Lluís Montoliu. Y vamos ya por la última charla de la jornada y, como he comentado a la apertura, queremos dar la voz a las asociaciones de los pacientes y para eso nos acompaña Juan Carrión, que es el presidente de FEDER, que digamos que es la Federación Española de Enfermedades Raras, que agrupa a todas las asociaciones de distintas enfermedades. Sí. Es esto, ¿no? Es esto, Comunidad Valenciana. Es esto, ¿no? Sí. Vale. Ahí tienes, para adelante y para atrás. Okay. Bien, pues muchas gracias, Chema, y bueno, agradecer de manera especial a Roche y a Chema Sampere por la oportunidad que le da a FEDER de compartir este espacio junto a todas vosotras y vosotros, y sobre todo también tener el privilegio, ¿no?, de compartir pues con estos extraordinarios ponentes. Al inicio pues compartíamos todos, ¿no?, que al final pues somos un grupo de amigos que coincidimos en diferentes foros y sobre todo que tenemos un mismo objetivo, ¿no?, y es que es luchar porque podamos avanzar, ¿no?, en ese abordaje integral que requieren dar respuesta a todas y cada una de las necesidades a las que se enfrentan personas y familias que convivimos con estas enfermedades raras. Hoy yo tengo la oportunidad de
dirigirme a todos ustedes y participar en este foro, porque yo también fui el papá de una niña diagnosticada con una de estas 6.172 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas. Y ella, en sus 8 años de vida, a mí me facilitó grandes lecciones de vida, ¿no? Pero una de las que me facilitó fue el no rendirme, ¿no? Y el seguir luchando y defendiendo los derechos de personas que conviven con estas enfermedades raras, no solo en España, sino en cualquier lugar del mundo. Ello me llevó también a tener la oportunidad de presidir la Federación Española de Enfermedades Raras, que es desde donde yo hoy voy a compartir con vosotros un poco los retos y desafíos, ¿no?, que afrontamos en nuestro país en el abordaje de estas enfermedades raras, ¿no? Una Federación Española de Enfermedades Raras que hoy la conforman 420 organizaciones de pacientes en todo el territorio español. Tenemos 3 áreas estratégicas de trabajo, tanto a nivel de personas como asociaciones y sociedad. Tenemos un equipo profesional comprometido con la organización, formado por 50 profesionales de diferentes especialidades, y tenemos también una red de entidades también colaboradoras para poder trabajar de manera conjunta y en alianza. Y de igual forma prestamos también servicios de atención directa a través de nuestro servicio de información y orientación y también servicio de apoyo psicológico y jurídico. En definitiva, responder a necesidades que se enfrentan personas y familias que conviven con estas enfermedades raras, ¿no? Y lo que sí que os puedo compartir como reflexión y es precisamente el significado de la fortaleza del movimiento asociativo. Y es que un movimiento asociativo unido y cohesionado ha posibilitado transformar esta realidad. Y esto es importante que todos lo tengamos presente, ¿no? Porque esta unión, a veces la unión siempre, yo que he tenido la oportunidad, lo he transmitido, la unión hace la fuerza, ¿no? Pero un movimiento asociativo unido ha permitido que estas enfermedades raras dejen de ser de estar en un lugar invisible para poder estar presentes en la sociedad y formar parte de esa agenda política y lograr, esto todavía no está conseguido, que estas enfermedades raras sean una prioridad social y sanitaria dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, no solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo. En esa contextualización que yo quería compartir, pues este es el mapa de distribución donde está ese movimiento asociativo formado por personas afectadas, familiares, que de forma voluntaria ponen su tiempo a disposición de los demás precisamente para visibilizar estas necesidades a las que se enfrentan personas y familias que conviven con estas patologías. Pues de manera especial de esas 420 organizaciones que forman parte de FEDER, circunscribiéndome al ámbito de Valencia, pues que quería compartir con ustedes que 38 de esas entidades tienen su sede principal en Valencia y también 58 portavocías. Este es el listado y como la presentación también va a estar a vuestra disposición, pues yo os la comparto. Mirad, ahora sí que voy a compartir lo que significan los retos y los desafíos, porque hemos asistido a 3 ponencias brillantes que se han puesto de manifiesto pues, los avances en esa atención de las enfermedades raras y sobre todo también en la investigación, pero evidentemente tenemos que ser conscientes de la realidad y la realidad que tenemos en nuestro país. Mirad, cuando hablamos de retos y desafíos, el principal reto que tenemos todos por delante es el diagnóstico, lograr un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras, ¿no? Sin diagnóstico, la enfermedad se agrava, ¿no? Y es un dato importante a través de los estudios que posee la propia Federación Española de Enfermedades Raras, donde más de la mitad del colectivo ha sufrido un retraso en el diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, tenemos todos por delante ese objetivo, que es lograr un diagnóstico precoz en nuestro país. El tiempo medio para conseguir el diagnóstico hoy en día en nuestro país es de 4 años. Hay un 20% incluso que supera una década. Hay personas que llegan incluso a fallecer sin poner el nombre a la enfermedad. Si este escenario lo circunscribimos al ámbito de Latinoamérica, donde hemos tenido la oportunidad de realizar también y publicar recientemente un estudio de necesidades sociosanitarias, el tiempo medio para conseguir el diagnóstico en Latinoamérica es entre 8 y 9 años. Por lo tanto, tenemos todavía mucho que hacer para lograr ese diagnóstico precoz de estas enfermedades raras. Pero mirad, hemos hablado mucho también de la genética en las presentaciones
de los compañeros, porque un 80% de estas enfermedades raras son genéticas. Pero pensar, somos el único país europeo que a día de hoy no dispone de la especialidad de genética clínica. Es algo que los pacientes hemos transmitido y denunciado año tras año a nivel ministerial. Y a día de hoy estamos todavía sin respuesta. La última respuesta del último ministro es precisamente que en julio de este año será una realidad. Nosotros vamos a seguir estando ahí, a seguir transmitiéndolo para que esto realmente, por supuesto, sea una realidad presente en nuestro país. Pero debemos de ser, como decía, ese último país, ese único país en Europa que a día de hoy no dispone de ella. Pero de igual forma, la propia Federación Española de Enfermedades Raras ha tenido que reorientar también sus estatutos y también la misión. No solo ser la voz de las personas con enfermedades raras, sino también la voz de las personas que a día de hoy están en búsqueda de diagnóstico, sin diagnóstico. Y esto ha posibilitado pues, que recientemente, con los trabajos presentados a través también de Orfanet, se puede identificar un código ORFA como trastorno raro sin diagnóstico determinado. Ese código que tiene de forma numérica el 616874, que puede ser muy fácil a nivel de identificación, pero ahora tenemos el reto y el desafío de que este código se pueda implementar dentro de no solo de nuestro Sistema Nacional de Salud, sino en el resto de países, para poder identificar y cuantificar cuántas personas se encuentran a día de hoy en ese peregrinaje. Por dentro del diagnóstico, efectivamente, esto es otro de los retos. Y de igual forma, para responder al diagnóstico, tenemos, yo creo que compartir también un avance importante, ¿no?, que es la puesta en funcionamiento en el año 2021 en nuestro país de lo que ha sido el proyecto INPA Genómica, ¿no? Poner a disposición esa medicina genómica personalizada y de precisión es clave para lograr un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras. Y lograrlo y hacerlo de una forma coordinada es precisamente el reto y el desafío que tenemos todos por delante, ¿no? De igual forma, antes de pasar a compartir esta presentación de lo que es otro de los retos importantes en cuanto a lo que es el tratamiento, pues os voy a compartir también otro dato interesante que ha salido también en la presentación y que supone un gran reto y un gran desafío, y es precisamente la necesidad que tenemos en nuestro país de homogeneizar el número de enfermedades raras que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal. Y esto es una realidad, es decir, lo compartían los compañeros, pero es que esto nos dibuja un mapa en nuestro país que hemos tenido la oportunidad desde FEDER de identificar claramente. Pensaba que se había incluido en las transparencias, pero también, si alguien está interesado, pues también se le puede facilitar desde la Federación todo el dossier que tenemos muy completo en este sentido, porque se pone de manifiesto la inequidad en función de ese código postal de residencia donde el paciente reside. Es decir, una comunidad autónoma como Murcia incluye hasta 40 enfermedades raras, 35 una comunidad como Galicia, y una comunidad como es Valencia incluye solo 11. Las 11 que a día de hoy, con la reciente modificación a nivel de la cartera básica, pues incluye un número de enfermedades llegando hasta ese mínimo de 11. Y esto no podemos hacer que ocurra y que en nuestro país esto sea una realidad. Y ya tenemos experiencias a nivel internacional, y las experiencias a nivel internacional las tenemos muy cerca, Italia y Portugal. Es decir, pues hemos sido capaces ya de homogenizar en un país como puede ser Italia, llegar incluso a 48 enfermedades raras en todo el país, y en algunos focos incluso superando los 50, pero recientemente viajaba a Costa Rica, donde realizábamos el encuentro iberoamericano, y mi sorpresa era que en Costa Rica incluían en las pruebas de cribado neonatal 54 enfermedades raras. Es decir, es curioso. Es decir, luego vemos, es decir, y yo le decía, oye, pues le felicito, ¿no?, porque al final uno no tiene esa visión también, ¿no? Es decir, pues a veces también, igual que podemos compartir experiencias y conocimientos con otros países, evidentemente otros países también nos tienen que decir a nosotros cómo podemos también poder optimizar y lograr esa equidad, ¿no? Pues en el cribado neonatal tenemos precisamente ese reto, ¿no? Hemos puesto encima de la mesa
a nivel de Congreso de los Diputados la necesidad de crear esa ley de cribado neonatal que permita esa homogeneización del número de enfermedades raras que se incluyen, ¿no? Entonces, bueno, pues que ustedes sean conocedores que esto es también un reto que nos puede también aportar información, sobre todo a lo que es el diagnóstico y lograr ese diagnóstico precoz que es clave para todos nosotros. Mirad, el tratamiento es clave, es decir, hace apenas unos instantes hemos tenido también oportunidad de ver ejemplos, ¿no? de incluso de costes de lo que suponen estas nuevas terapias, la terapia génica, los tratamientos. Y al final estos tratamientos siempre están en el debate público, ¿no? Es decir, pero me quedo con la frase, ¿no? Es decir, y el desafío que nos trasladaba Luis, ¿no? Es decir, pensar que ustedes son el papá o la mamá o un afectado o una afectada que es conocedora de que existe un tratamiento que puede mejorar su calidad de vida o que puede incluso llegar a curar su enfermedad, que existe ese tratamiento y que en su país no es accesible a él. Evidentemente, si nos ponemos simplemente unos instantes en esa situación, todo lo que se nos dibujaría, evidentemente, pues sería vivir una injusticia en nuestro día a día. Y esta es una realidad, es decir, y esto es lo que nos transmiten los papás y las mamás. Pero mirar, en esta transparencia que os muestro otra realidad. Es decir, a día de hoy, en Europa, tenemos 146 medicamentos huérfanos autorizados. 146. De los cuales solo en nuestro país se incluyen como medicamentos huérfanos financiados 63. Por lo tanto, restan ahí un 43% de medicamentos huérfanos que a día de hoy no están incorporados dentro de nuestro sistema nacional de salud. Y esta es la realidad, y esta es la realidad que nos define. Y yo soy ciudadano español porque vivo en España, pero también el lunes y martes participaba en el Parlamento Europeo precisamente para abordar también otra temática. Pero también hay que decir que si somos ciudadanos españoles, también somos ciudadanos europeos y también tenemos que exigir los mismos derechos y también las mismas obligaciones como ciudadanos europeos que también nos consideramos, ¿no? Y esto es una realidad y esto es un escenario, y este es el escenario que nos dibuja. Y por lo tanto tenemos que lograr que ese número que a día de hoy se incorporan como medicamentos autorizados en Europa, pues también sean accesibles en nuestro país. Pero nuestro país además tiene otros datos importantes, ¿no? Y es precisamente que a día de hoy tenemos una normativa que también permite acceder a este tipo de medicamento huérfano como situación especial o situación extranjera. Y mirad, esto sí que os puedo transmitir con ejemplos reales de las desigualdades y de las situaciones de inequidad que existen en nuestro país. Y no hay que ponerse ninguna venda, esto son realidades. Es decir, ejemplo, una misma persona con un mismo diagnóstico está siendo tratada en una comunidad autónoma como Valencia y Madrid con un medicamento huérfano en situación especial o medicación extranjera, y en la comunidad autónoma de Murcia no se le permite el acceso. Eso es una realidad en nuestro país. En otra realidad todavía más sangrante, una comunidad autónoma, Madrid, en un hospital se accede y se autoriza para ese medicamento huérfano a un paciente con ese diagnóstico, y a un paciente con el mismo diagnóstico en un hospital que apenas le separan 1 kilómetro, no se le autoriza. Es decir, esto ocurre también en nuestro país. Por tanto, uno de los grandes retos y desafíos que abordamos es precisamente lograr ese acceso en equidad y en igualdad. Y aquí es claro, es decir, y tenemos que como reflexión, es decir, y hemos tenido la oportunidad de transmitirlo a los máximos responsables de nuestra sanidad española, es decir, necesitamos transparencia en todo el proceso. Los pacientes necesitan transparencia, los ciudadanos necesitan transparencia. Necesitamos que los plazos entre el proceso de fijación y precio se acorten, que haya un proceso claramente transparente, que el paciente también pueda participar de una forma activa en esos informes de posicionamiento terapéutico, que a día de hoy la realidad es que podemos participar, pero después no se tiene nada en cuenta, es decir, se varía y se modifica después esos informes de posicionamiento terapéutico, y además todos condicionados a una palabra, eficacia.
Es decir, pues a veces tenemos que ser capaces de establecer unos procedimientos que garanticen ese acceso en equidad y para hacer eso, evidentemente, hay que hacer procesos contando con los pacientes, ¿no? Y esto es uno de los grandes retos y desafíos que tenemos por delante, porque pensar que solo el 5% de esas enfermedades raras que a día de hoy conocemos se tienen y disponen de un tratamiento. Mirad, el otro desafío que tenemos es precisamente el marco de gestión que tenemos. Es decir, tenemos una estrategia nacional de enfermedades raras aprobada en el año 2009 que siguiendo las instrucciones europeas, permitió implementar en nuestro país en el año 2009 esta estrategia, definiendo todas las líneas de trabajo que teníamos que implementar y desarrollar. Y también nos permitió un escenario, que esta estrategia tuviese unos criterios de evaluación, una estrategia que lleva sin evaluarse desde el año 2014. Yo formo parte del comité evaluador de esta estrategia. Después de estar año tras año exigiendo al Ministerio la evaluación de esa estrategia, el pasado mes de enero recibí un email donde se me decía que se iba a convocar esta evaluación de la estrategia. A día de hoy no se ha hecho. Es decir, llevamos desde el 2014 con una estrategia en nuestro país y sin ni siquiera una evaluación. Y ahora dibujemos esta contextualización, porque vivimos en España, y vivimos en España con un ámbito autonómico importante, con unas competencias también transferidas en el ámbito sanitario. Y esto nos ha permitido y posibilitado diferentes escenarios. Comunidades autónomas, como pueden ustedes ver ahí en el color morado, 7 comunidades autónomas concretamente que han desarrollado planes, han desarrollado estrategias, como puede ser Extremadura, Canarias, Castilla y León, Galicia, Murcia, Madrid y Andalucía. Y algunas de estas comunidades autónomas todavía han ido un paso más, han desarrollado un plan de atención integral, desarrollando un presupuesto específico que pueda implementar y desarrollar todas las acciones que contempla la estrategia. Una vez un político me decía a mí, oye, este documento no se puede llamar plan. Digo, ¿y por qué no? ¿Qué dificultades tiene usted para llamarle plan? Pues mire, se lo voy a explicar yo. Se lo voy a explicar. Y la respuesta, que es muy sencilla de entender, pero es más difícil el fondo de la cuestión. Si llamamos plan, hay que poner una dotación presupuestaria que permite desarrollar todas las acciones que contempla el plan. Si pongo estrategia, pues es un documento y el papel lo aguanta todo. Es un documento que no va a llevar consignado ningún presupuesto específico. Por lo tanto, si hacemos estrategia y estrategia y estrategia, pues podemos vivir en el mundo de Yuppie. Podemos reflejar en el papel todo aquello que pueda mejorar la atención de cualquier colectivo, llámese enfermedades raras o cualquier otra enfermedad pero eso no nos sirve. Es decir, los pacientes lo que queremos es que seamos capaces de reflejar en el documento todo aquello que pueda responder a las necesidades, pero que también seamos capaces de dotar de los presupuestos específicos necesarios que permitan garantizar precisamente que estas estrategias se cumplen. Y esta es la realidad y tenemos ya ejemplos en nuestro país de planes de atención integral con dotación presupuestaria específica, en algunos de estos que aparecen con ese color morado. Pero también existen otras comunidades autónomas, que son las que os muestro en verde, que no tienen ningún plan de atención integral, ninguna estrategia desarrollada, pero han implementado algún órgano que permite también desarrollar o atender el colectivo de personas con enfermedades raras, pues, desarrollando comités de asesores, modelos de atención o incluso alguna comunidad, como es el caso de Navarra, con un plan no publicado. Pero también, en este caso, en el caso de que nos ocupa de Valencia, pues refleja una acción en el plan de salud y también dispone de un comité de pacientes. Evidentemente no tiene un plan de atención integral y esto también es un reto y un desafío que abordar de manera específica en esta comunidad. De igual forma, otra de las cuestiones, porque es importante que también ustedes lo conozcan, es decir, una de las principales acciones que se desarrolló a nivel nacional es precisamente crear el registro estatal de enfermedades raras, es decir, ponerle nombre y apellidos a esos 3 millones de españoles que decimos
que conviven con una de estas enfermedades raras, porque cuando hablamos de 3 millones de personas, lo hacemos extrapolando que estas enfermedades afectan entre el 6 y el 8% de la población mundial. Por lo tanto, hablamos en cifras en España de 3 millones de españoles, en Europa de 36 millones de españoles, en Latinoamérica de 42 o en el mundo de 350 millones. Es decir, pero la realidad es que esta acción que hemos implementado en nuestro país, pues evidentemente no va al ritmo que los pacientes nos gustaría. Es decir, han transcurrido año tras año y a día de hoy tenemos identificados una información específica en donde no todas las comunidades autónomas han compartido la información. Mirad, el último informe que se publicaba concretamente nos hablaba de una información puntual de 21 patologías de enfermedades raras. Pero pensar que a día de hoy ni siquiera todas las comunidades autónomas que disponen de esta información han sido capaces de volcarla al registro estatal. Y si no se comparte la información, evidentemente no podemos avanzar en este sentido. Lo hemos transmitido, hemos denunciado esta situación al propio Ministerio. Cómo no se puede exigir al ámbito autonómico, a los sistemas de información autonómicos que vuelquen la información. ¿De qué nos sirve tener un sistema de información en Murcia, en Valencia, en cualquier sitio, para nosotros solos, si no somos capaces de volcar esa información a nivel estatal y que esa información permita responder a todos los objetivos, tanto a nivel preventivo o cualquier otro que pueda ser de interés para la investigación, para la ciencia y para avanzar en ese conocimiento de enfermedades raras? Pues esta es la situación que tenemos. Si os pongo el ejemplo de Valencia, pues en esa estimación de casos estaríamos hablando de 350.000 valencianos que conviven con estas enfermedades raras. A día de hoy el sistema de información de la comunidad autónoma ha permitido identificar de esos 350.000 valencianos a 8.667 valencianos. Por lo tanto, todavía queda un largo recorrido, pero conocer a nivel preventivo y la importancia de estos registros para la investigación es clave y prioritario y sitúa también otro gran reto y otro gran desafío. Mirad, otra clave importante es la investigación. Hablar de terapia génica, hablar de medicamentos, hablar de investigación en medicamentos para nosotros es clave, pero yo siempre he dicho que la investigación es el futuro y la esperanza de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y como os decía, si no somos capaces de invertir en investigación, evidentemente no podemos hablar de las palabras futuro y esperanza, en este caso para el colectivo de personas con enfermedades raras. Y España, a día de hoy, es un país que invierte un 1% del Producto Interior Bruto en investigación. Estamos lejos de esa media europea que está en torno al 2%, o países como Suecia, que llegan incluso a invertir el 3% del Producto Interior Bruto. Pero también permitirme compartir esta reflexión, ¿no? Y la he hecho en determinados foros, con determinados políticos, de todos los colores políticos, porque siempre he dicho que las enfermedades raras ni entienden de colores políticos, ni entienden de equipos de fútbol. Cualquier persona que quiera apoyar a este colectivo puede hacerlo y aportar su granito de arena. Y le decía también, a título de ejemplo, es decir, si hemos sido capaces en nuestro país de aprobar una exención fiscal de hasta un 80%, para que empresas del sector privado financien, en este caso, un campeonato de vela en Santander. Y yo no soy amante a la vela, pero me parece perfecto. Pero si hemos sido capaces de eso, ¿por qué no somos capaces de aplicar ese mismo proceso y incentivar también que el sector privado invierta en investigación? Es decir, ahora, si miramos a otros países, si miramos a Estados Unidos, que es precisamente uno de los ejemplos también donde esa acción colaborativa en investigación del sector privado, pues también hay esa incentivación de hasta incluso el 100%. Pues si hemos sido capaces, estamos precisamente ahora asistiendo al año y a la iniciativa Ramón y Cajal, que durante el año 2020, en el periodo 2023-2025, aquellos proyectos de investigación que permitan estar en sintonía con todo el trabajo y la figura de este gran profesional en todos los contextos, podrán también beneficiarse de una exención fiscal de ese 100%. Pues esas fórmulas son las que tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa si realmente queremos incentivar la investigación. Eso es compatible con también lograr una mayor inversión del carácter público. Es decir, al final en la investigación podemos participar todos. Por supuesto, a nivel público,
el Estado tiene que responder y tiene que lograr esa mayor inversión pública en investigación, pero también la sociedad en general, también podemos aportar nuestro granito de arena y podemos generar fórmulas que puedan incentivar esa participación. Y yo creo que tenemos que trabajar en esa línea para poder conseguirlo, porque tenemos grandes profesionales de la investigación en nuestro país y no permitamos que estos profesionales se tengan que ir a otros países a poder realizar sus trabajos, pudiendo, en este caso, aportar ese conocimiento y lograr que la investigación de nuestro país se posicione. También, bueno, voy a compartir también lo que es esa atención coordinada que requieren los pacientes, ¿no? Es decir, España ha desarrollado un proceso que somos también pioneros en el contexto internacional y es precisamente la definición de centros y unidades de referencia, centros de atención especializada en enfermedades raras en nuestro país. Esto ha permitido describir en nuestro país a 296 centros y unidades de referencia. Y de igual forma también ha posibilitado que de estos 296, 110 de ellos se puedan incorporar en las 24 redes europeas de referencia. Al final se trata de aglutinar conocimiento, aglutinar experiencia y poner profesionales especializados en la atención, en este caso, al paciente. El ejemplo de Valencia es que dispone a día de hoy de 25 CESUR, centros y unidades de referencia. Prácticamente 21 están en el Hospital Universitario de la Fe. Y de esos 25 que existen en Valencia, 4 también están acreditados en las redes europeas de referencia. Pero como reflexión y como desafío, pues mira, el principal desafío que tenemos es que los profesionales, y mirad lo que voy a decir bien, los profesionales del sistema sanitario español no conocen la existencia de los centros y unidades de referencia. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Hemos denunciado esta situación y hace apenas un año y medio se corrigió y se incorporó en la web del Ministerio la información de la existencia de los 296 centros y unidades de referencia. Por tanto, tenemos que trabajar en garantizar a los profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud una información accesible para que se pueda tener acceso. Pero el otro gran reto es precisamente el garantizar que el paciente con una enfermedad rara que pueda ser atendido en uno de estos CESUR tenga un protocolo de derivación claro para que desde el profesional de atención especializada se le pueda derivar a este CESUR si lo precisa. Y a día de hoy todavía nos queda aquí en este proceso un largo camino que recorrer precisamente para definir esa ruta de derivación, porque a veces el paciente se tiene que empadronar en otra ciudad para poder tener accesibilidad a un CESUR. Son situaciones que todavía están ocurriendo en nuestro país. Y si hemos sido capaces de generar un modelo de atención especializado, como es este modelo de centros y unidades de referencia, que les puedo decir que es un modelo también de trabajo en el contexto internacional innovador, es decir, y precisamente tenemos que ser capaces de implementarlo y desarrollarlo, pero en su totalidad. Es decir, ahora también hemos puesto de manifiesto un programa y un proyecto único y además que tenemos la oportunidad y el privilegio de contar hoy aquí con uno de sus impulsores, que es Francesc Palau, a través del Hospital de Sant Joan de Déu. Pero evidentemente este proyecto, para que sea una realidad, tenemos que ser capaces de lograr todas las sinergias posibles, dotarlo del presupuesto específico y que se pueda también transferir el conocimiento no solo en la red de hospitales a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, tenemos que generar tenemos que poner encima de la mesa todo lo que sea necesario para lograr que este tipo de programas, de proyectos, que ponen de manifiesto un modelo de atención coordinada, sean una realidad en nuestro país. A día de hoy, todos son buenas intenciones y yo de verdad tengo esperanza en estas buenas intenciones. He tenido la oportunidad de asistir en el Congreso de los Diputados el pasado 28 de febrero a su presentación y de verdad que tengo esperanza de que esto vaya a ser una realidad en nuestro país y también nos sitúe en ese modelo de atención integral que todos los pacientes y la familia necesitamos. Pero evidentemente también tenemos que estar ahí para trabajar de manera conjunta y que esto sea una realidad en el menor espacio de tiempo posible, ¿no? Porque precisamente este 28 de febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras y lo que poníamos de manifiesto los pacientes y la familia es que precisamente lo que no tenemos es tiempo.
Es decir, el paciente lo que no tiene es tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, a veces cuando te sientas delante de un responsable político, tienes que ser capaz de sensibilizarlo, ¿no? Es decir, que coja el mismo reloj que tú tienes, porque este reloj, que para todos debería de ser igual, pues a veces, depende quién se ponga el reloj, el tiempo no lo mide de igual forma, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo y tenemos que lograr esa sensibilización para que esto no ocurra. Pues este gran reto y este gran desafío lo tenemos también por delante. Y no quiero dejar de compartir también rápidamente dos cuestiones más, ¿no? Que ya vamos pasado, Chema, pero un minuto más es en el aspecto social de estas enfermedades raras, ¿no? Es decir, precisamente cuando no hay tratamiento, pues todo lo que son servicios de rehabilitación pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y tenemos que incorporar estos servicios dentro de lo que es la cartera básica de nuestro Sistema Nacional de Salud, como también en el ámbito de la discapacidad tenemos que lograr también que este sistema de clasificación internacional que hemos implementado recientemente, a partir del 23 de abril de este año, se ha implementado un nuevo sistema de evaluación de la discapacidad que nos venía a dejar también hasta el modelo actual situaciones de inequidad. Una misma persona era valorada con un grado de discapacidad diferente en Valencia a si lo hacía en Murcia o lo hacía en Madrid. Pues creemos que este nuevo sistema de clasificación internacional va a garantizar también una valoración lo más equitativa posible. Es muy pronto para poder decir si esto es una realidad, pero creo que también nos va a posibilitar también dar respuesta a esos procesos de urgencia, ¿no? Porque hay enfermedades raras, como puede ser una esclerosis lateral amiotrófica, que a veces la persona llega incluso a fallecer sin ni siquiera haberle evaluado el grado de discapacidad. Y esto ocurría porque no teníamos un procedimiento de urgencia que permitiera realizarlo. Bueno, pues este nuevo sistema de clasificación internacional ya recoge de esto y de igual forma tampoco es coherente tener plazos como, por ejemplo, os sitúo el caso de la Comunidad Valenciana, de hasta 18 meses en lista de espera para poder acceder a un grado de discapacidad. Acceder a un grado de discapacidad también da derecho a personas a poder tener acceso a prestaciones, acceso a servicios, ¿no? Pues esto también es una realidad y que tenemos también como desafío compartir. Y, por supuesto, tener presente, ¿no?, que es necesario garantizar una educación plenamente inclusiva y para eso tenemos que dotar de los recursos necesarios en los centros educativos. Y aquí incorporar también la figura del DUE, del enfermero, dentro de los profesionales del sistema de educación es clave para garantizar precisamente también esa inclusión social e educativa plena. Pues esto también es otro de los grandes retos y desafíos que tenemos, como lo es también en el ámbito laboral, es decir, la figura del cuidador en nuestro país es clave y en este sentido hemos asistido a 3 modificaciones de la prestación por hijos con enfermedad incurable y en este sentido la CUME ha posibilitado pues, incorporar ya a las enfermedades raras cuando antes vetaba solo a un listado específico de enfermedades raras, ahora ya con el trabajo y la fuerza del movimiento asociativo ha posibilitado pues, el que esto se modifique e incluso llegue ya hasta los 26 años de edad. Pero ahora tenemos por delante otro gran reto y otro gran desafío y es precisamente la ley de jubilación anticipada. Antes mientras que estábamos en el descanso, estaba hablando con los compañeros en Madrid, porque esta ley de jubilación anticipada nos deja grandes retos, es decir, exigen el mismo periodo de cotización a una persona que va a realizar la jubilación anticipada que el mismo periodo que se le exige a una persona que va a acceder a su jubilación a los 67 años de edad. Es decir, esto es una contradicción, pues esto está en la normativa, pero lo es también el secando a un número reducido de patologías. Y ahora se nos transmite al movimiento asociativo y al CERMI, que también es uno de nuestras alianzas e interlocutores en esta gestión, que pongamos encima de la mesa nuevas enfermedades raras. Es decir, imaginaros este escenario, más de 6.000 enfermedades raras. Es FEDER, es CERMI quien tiene que poner encima de la mesa al responsable político, incluye estas 10 y por qué estas 10 y estas 5 no. Es decir,
tenemos que ser capaces de generar otras fórmulas. Y esta misma reflexión la tuvimos que realizar precisamente en la CUME, en la prestación con enfermedad incurable, es decir, donde también especificaba esos límites, pues tuvimos que dejar esa flexibilidad e incorporar en el marco normativo la coletilla y otras enfermedades raras. Es decir, y eso se tiene que fundamentar, claro que sí, pero lo tendrán que fundamentar los profesionales expertos en el momento de realizar el trámite. Es decir, pero tú no puedes sesgar en un marco normativo unas enfermedades raras sí y otras enfermedades raras no. Bueno, pues estos son los retos y desafíos. Lo siento, Chema, porque me he pasado unos minutos, pero para mí ha sido muy especial compartir con Lluís, con Francesc y con Chema y con, estas ponencias y sobre todo el tener la oportunidad de hacerlo junto a ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Como hemos hecho anteriormente, ¿alguna pregunta por parte de la audiencia? Yo sé que tengo una pregunta. Antes has puesto un número de pacientes de enfermedades raras. Entiendo que son pacientes que están diagnosticados ya con nombre y apellidos, pero ¿tenéis cuantificado de alguna forma aquellos pacientes que están en tránsito, que están aún en esa odisea de que aún no se les ha diagnosticado y están dando vueltas por aquí y por allá? ¿Eso hay algún dato que lo podamos al menos estimar? Decir una estimación de personas no diagnosticadas a día de hoy no es posible, es decir, precisamente con la identificación de este código, el código 616874, lo que se pretende es precisamente que este código se implemente en nuestro Sistema Nacional de Salud y permita identificar a esas personas que, como tú bien dices, se encuentran en esa odisea. Es decir, a día de hoy tenemos programas de casos sin diagnósticos, tanto en Ciberer como en el IER, conectados también con la red de conocimiento a nivel internacional, que están atendiendo una casuística, pero decir el número de casos sería un número sesgado y no respondería a la realidad. Por lo tanto, tenemos que ser, a día de hoy, los datos que yo he hecho referentes al diagnóstico, a esa estimación de 4 años en España como tiempo medio, en el caso de Latinoamérica de 8, ha sido gracias a estudios e investigaciones que hemos podido implementar en la propia Federación Española en colaboración con diferentes profesionales. Pero vuelvo a decir, no hay un dato que refleje esa totalidad, como tampoco a día de hoy en nuestro país podemos disponer de la información que refleje la identificación de todas las personas que conviven con una enfermedad rara en nuestro país. A día de hoy el registro de enfermedades pues, es muy limitado en cuanto a la información que ha dispuesto con el último informe que ha dotado el Ministerio. Muchas gracias, Juan. Yo me pregunto, con todo lo que nos has contado, es que es tanto de justicia, es tan evidente que un montón de acciones deberían tener lugar y no están teniendo lugar. Cuando vosotros, con toda la fuerza que tenéis detrás de estas más de 400 asociaciones, llamáis a la puerta de administraciones, léase locales, autonómicas o estatales, ¿cuál es la respuesta que tenéis? O sea, en primer lugar, ¿se os recibe habitualmente? ¿Tenéis que insistir? ¿O tenéis feedback? ¿Tenéis respuesta? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de cuando tú vas a la administración a pedir estas evidencias que para mí son muy contundentes? Bueno, yo creo que el trabajo, y lo he dicho siempre, ¿no? Yo creo que el trabajo que está realizando el movimiento asociativo en general, es decir, FEDER es un modelo de trabajo que hoy lo conforman, como os he comentado, 420 organizaciones, pero creo que el movimiento asociativo sí se siente escuchado, ¿no? Es decir, otra cosa es que las necesidades que nosotros ponemos encima de la mesa se puedan tener una respuesta en los tiempos que el paciente y la familia necesitamos, ¿no? Es decir, estos días que compartíamos esta misma semana en el Parlamento Europeo, también te hace que pensar, ¿no? Porque cuando uno conoce otras realidades, es decir, conoce las realidades de otros países, y yo lo compartí así, también hay que ser, igual que soy capaz de poner este escenario que yo les he dibujado, y es un escenario real, con todo totalmente fundamentado, también les puedo decir que he tenido la oportunidad de conocer
el escenario que nos dibujan otros países europeos y también en otros lugares, en otros continentes, ¿no? Es decir, y cuando uno se sitúa en esos escenarios, ve realmente la fortaleza y el trabajo que se está realizando en España y, sobre todo, yo me atrevería a decir en esta última década, ¿vale? Es decir, yo creo que, y aquí cada uno de vosotros que lleva mucho más tiempo trabajando que incluso yo mismo, es decir, podemos ver que en esta década, en estos últimos 15 años, yo creo que hay una verdadera transformación, ¿no? Yo creo que cuando yo decía que estas enfermedades ya están dentro de esa prioridad social y sanitaria, pues no lo hemos logrado, pero hemos logrado que formen parte de esa agenda pública. Es decir, hoy estamos asistiendo a programas autonómicos, tenemos el domingo, por supuesto, unas elecciones, tanto en el contexto autonómico como nacional, pero ya se recogen iniciativas específicas para el colectivo de enfermedades raras. Por lo tanto, también se ha calado en ese sentido de poder sensibilizar. Otra cosa es que tenemos todo un trabajo que seguir realizando para que la sensibilización no sea la clave. Es decir, la sensibilización era la respuesta en un momento donde estas enfermedades raras estaban invisibilizadas, pero ahora las enfermedades están presentes y tenemos que lograr dar ese paso que realmente responda a todas y cada una de estas necesidades. La valoración que yo me merece España como país es que estamos avanzando a un ritmo importante. Es decir, y aquí está francés, es decir, conocer una experiencia como puede ser el programa Únicas en el contexto internacional, pues no existe. Es decir, es tan sencillo como decirles que no existe. Es decir, las iniciativas de profesionales en el área de investigación que se están desarrollando en nuestro país son importantísimas. Es decir, ahora, evidentemente, pues tenemos que poner en valor eso, tenemos que motivar para que esos investigadores continúen desarrollando con los recursos necesarios pues toda esa ciencia, toda esa investigación en nuestro país, ¿no? Y para eso pues tenemos que lograr esas sensibilidades que yo creo que es posible conseguirlo, estoy totalmente convencido. Yo solo por aportar un dato concreto, ¿no? Yo creo que sí que tienes toda la razón, hay muchísimo camino por hacer porque el camino estaba casi todo por hacer hace unos cuantos años, con lo cual uno se puede imaginar. Pero también hay que poner en valor las cosas que hemos hecho. De la experiencia nuestra directamente, por ejemplo, algo que repercute en Latinoamérica muchísimo, hasta el punto de que pueda ser útil para los profesionales y los pacientes. España es el país que respecto a Orfanet, lo que es la traducción de toda la enciclopedia de Orfanet, es la que más traduce al castellano, que tenemos más traducciones del inglés, que es como se suelen escribir los resúmenes, que los propios franceses, que es donde está la sede y el origen. En este momento ya hemos sobrepasado, y no es que sea mayor mérito, es que eso es lo que hay que hacer, y detrás está una decisión, que al final son las cosas que hay que tener en cuenta, la capacidad de hacerlo, pero también la decisión de tomar la decisión. Orfanet España tiene detrás el soporte del CIBERER, que eso ha permitido no solo darle una estructura, sino pagar siempre como mínimo una segunda persona, aparte de la que paga directamente por proyectos Orfanet desde París, ¿no? Entonces, son cosas buenas que tenemos y que también hay que manifestarlas en su momento, porque ahora que estamos realmente en muchos lugares, muchas comunidades autónomas y muchos centros, empezando a introducir el código ORFA, y eso incluye el código de pacientes sin diagnóstico, en la digamos, codificación del paciente cuando le pones un diagnóstico y que tiene que ir asociado siempre al CIE-10 porque eso es obligatorio en la clasificación internacional de enfermedades que viene de la OMS, y no dejar de hacerlo porque ya tienes un código CIE-10 que no es bueno para muchas enfermedades raras, sino que hay que poner el código seleccionado de enfermedad rara. ORFA no es que sea perfecto, pero es lo mejor que tenemos, y no es malo, por cierto, bastante bueno. Pues yo creo que es algo que tiene muchísimo valor porque estamos haciéndolo y detrás cualquier médico español o cualquier paciente puede mirar algo de información porque va a tenerlo traducido al castellano. Y después eso repercute en Latinoamérica, no es algo que nos quedamos nosotros como puedan hacer los polacos. Los polacos obviamente son 38 millones de habitantes, es muy importante, pero es que nosotros repercutimos en 450 más o menos personas que tienen como lengua madre el castellano, ¿no? Eso tiene un valor añadido que es de las cosas que tú comentas, ¿no? Pues todo lo que se ha ido haciendo, hay que ser también conscientes de los pasos que damos hacia adelante, ¿no? Muy bien, pues agradecemos de nuevo a Juan la ponencia. Bien, y con la ponencia de
Juan Carrión, damos por concluida la jornada. Agradeceros a todos los que habéis venido aquí, agradeceros también a los que hayan seguido desde el streaming. Y como siempre decimos, al final esto va a parar a nuestra web y a nuestro canal de YouTube, donde pues, se podrá ir revisando y ampliando. Os emplazamos para las próximas actividades que estamos ya preparando. Las anunciaremos con tiempo y forma y nada, muchas gracias.